existían los nefrólogos. ¿Ya? Los nefrólogos recién han aparecido en los años 70, 80, no es que sea muy reciente. En este caso eran los médicos internistas, ¿no? Los que buscaban definir. Así es que dijeron, no nos peleemos, busquemos bibliografías y definamos todos qué es una falla renal aguda. ¿Sí? Y van a darse cuenta que desde el año 1981 hasta el año 2002 se han buscado diferentes definiciones de lo que es una falla renal aguda. Uno decía, a ver, ¿qué pasa con la creatinina, la tasa de filtración, cálculo? Vamos a usar la creatinina como definición de falla renal aguda. Es decir, si yo voy a incrementar la creatinina sérica más de 1 miligramo por decilitro, ya es una falla renal. Por ejemplo, mi creatinina es 0.8 y ahora tengo 1.8, ya es falla renal aguda. Era muy seco, porque en realidad, ¿qué pasa si tengo 0.8 y tengo 1.1? ¿Sigue siendo normal o no, como varón? Sí, es normal. Sí, pero está aumentando. O sea, tengo que esperar a que llegue a 1.8 para recién yo actuar que tenga falla renal aguda. No. Entonces muchos dijeron, no, pues, pero la definición dice que no llega a más de 1 miligramo. Entonces, de diferencia desbasar. Ok, esperemos. Y cuando llega el momento de diagnosticar, ya el daño ya estaba establecido. Dijeron, no es factible. Y comenzaron a buscar otros. Buscaron el nitrógeno, creatinina, perdón, la urea. En otros casos, siguieron basándose en la creatinina. Y a alguien se le ocurre y dice, está bien, si yo tengo un incremento más de o igual a 1 miligramo por ciento, sí, podemos hablar que hay una falla renal establecida. Pero no era muy óptimo. Siguiente, por favor. Así es que vamos a ver ahora en qué se basó la definición de falla renal aguda. Básicamente se basa en tiempos. O sea, dice, acá no interesa si ya la creatinina se elevó o ya no interesa mucho si dejó de orinar, sino en qué tiempo se da ese proceso. ¿Ya? Y va a surgir una definición que se llama Rifle. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí suena? Ya está. Entonces, la definición dice, es un síndrome clínico por disminución de la función renal, que se puede establecer en horas o días, ¿no? Acumulación de productos nitrogenados, en este caso la urea principalmente, y disminución de la diuresis. Esa es la definición de falla renal aguda. ¿Ya? Disminución de la función renal que se da en horas o días por acumulación de productos nitrogenados que causan disminución de la diuresis, llamado oliguria o anuria en algunos casos. Siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿la falla renal aguda es reversible o irreversible? Reversible. La mayoría de fallas renales agudas, todas son reversibles, es decir, regresan a su riñón normal. Alrededor del 40% de los casos que van a cursar oliguria. Y ahí explotó la definición. Doctor, ¿qué me está diciendo? Que si baja si deja de orinar es porque está empezando una falla renal. Y me acaba de decir que el 40% solamente llegan a oliguria y el otro 60% pueden orinar normal y tener falla renal aguda. Sí. ¿Qué? Entonces, doctor, Compensa. por fin, ¿y ahora en qué quedamos? Sucede, doctores, que ahí entra la creatinina. No porque tú estés orinando volumen de agua, significa que estás eliminando o depurando creatinina. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Por eso es que dicen, al final mezclemos las dos opciones. Uno es el flujo urinario y otro es la medida de la creatinina. Unimos los dos, que tengan una relación, y definimos la falla renal aguda. ¿Sí? Por eso es que no todos hacen oliguria, por si acaso. Cuando hablamos de oliguria, menor de 400 litros al día, ¿ya? Y se dice que los marcadores bioquímicos es de que tu valor debe aumentar más del 50% de tu basal. Por ejemplo, si yo tengo creatina de 0.7, ¿cuánto es el 50%? 1.4. 1.8, no, 3.5. 0.5. A ver, vuelvo a repetir. Yo tengo 0.7 de creatinina. ¿Cuánto es mi 50%? 0.035. Ya, 0.35.
Tengo 0.7, 0.035. 0.35. Sí, Claro, Claro, la mitad. ¿Cuánto es la mitad? De 0.35. 0.35. Súmele 0.35 a 0.7. ¿Cuánto sale? 1. Ya, 1.005. Entonces quiere decir que si yo tengo una cantidad de 1.2, ya superé el 50%. Ya, el 50%. Por tal motivo, ya tengo una falla renal. ¿Listo? Entonces, era una definición bioquímica que actualmente lo manejamos. Entonces, para esto, doctores, tengo que conocer mi creatinina. ¿Cuántos saben su creatinina? Levanten la mano. ¿Sus creatininas? ¿Ah, sí? ¿Cuántos saben? Voy a averiguarlo. ¿Alguien se ha hecho su creatinina alguna vez? Capaz sí, pero no me acuerdo. Ya, ahora, llegan a la emergencia. Le tomo su creatinina a ustedes y sale 1.2. ¿Cómo sé, doctor? Qué bonito la definición. Claro. Pero ¿cómo sé que está aumentada o no su creatinina? Si no tengo una creatinina de control. Ahora, Historia clínica. pero si nunca te has hecho tu creatinina. Ah, Ahora, ¿cómo aplico esta definición? y ahí miras la orina. Ahí sí miras la orina. Esta definición solamente se aplica si tienen un control basal. Si no la tienen, es un poco difícil. Por tal motivo, toman una creatinina y esa creatinina va a ser su control basal. Y a las siguientes horas, ¿qué van a tomar? Otra vez, nuevamente. Ahí vemos a las 6 horas, tomo otra creatinina. Y razonen conmigo, si esta creatinina baja, digamos que llegaste a la emergencia con una creatinina 1.4, o 1.2, perdón. Tomas la siguiente creatinina y sale 0.8. Esa es la base. Ha bajado 4 puntos. 0.4. 4. ¿Qué opinan? Es la base. Ese es su basal. Sí. Quiere decir que realmente sí se subió. ¿Qué pasa si le vuelvo a tomar la creatinina a las 6 horas y sale otra vez 1.2? Que ese es. Sí, Ahora ya. sí. Probablemente sea su basal. No sé si están entendiendo el razonamiento. Sí. ¿Qué pasa si le tomo a las 6 horas una creatinina y me sale 1.6? El anterior era su basal y ese es el patológico. Probablemente. Sí. ¿Me dejo entender? O sea, ustedes pueden jugar con los resultados para buscar la causa. Repito, me llega un paciente con creatinina de 1.2. Lo manejo y a las 6 horas le tomo la creatinina y me sale 0. ¿Cuánto dije? 8. 8. 8. Bajó. ¿Sí? ¿Pero cuánto bajó más o menos? De 1.2 0.4. 0.4. ¿Es el 50%? No tanto. No. Por tal motivo, eso significa que probablemente su creatinina basal y la creatinina que llegó se elevó, pero no fue mucho. ¿Ya? Entonces, como que no hay mucha alteración. Puede ser porque esté un poco deshidratado, por ahí, pero no hay una falla renal establecida. Pero, ¿qué pasaría si me toman la creatinina y sale 1.4 y a la siguiente me sale 0.5? Ahí sí. Probablemente sí estaba haciendo una falla renal, pero como lo trataron, regresó su creatinina a su estado basal. Y ustedes sí se dañó. ¿Me dejo entender? Hay secuelas. Cuando no tengan un dato basal, ustedes pueden jugar con la información para calcular y ver. Pero igual existe y ustedes tienen que conocerlo. Entonces, retrocedo. Ya. Oliuria, anuria, menos de 100 autores, y poliuria, más de 2 litros por kilo hora. Es decir, si yo peso 80 kilos, 160 mililitros por hora, ya o más, orino 200, 250, ya es poliuria. ¿Sí? Siguiente. Por tal motivo, ustedes van a ver que en el año 2001, en Italia, se reunieron los famosos ACI que trataron de definir en consenso, ya reunimos los médicos, para que vean que nosotros somos civilizados y tratamos de quedar en consenso. Y todos se reunieron y dijeron, creemos el rifle. Siguiente. Y crean el rifle. A ver, vamos a entender esto. El rifle, les acabo de decir, maneja 2 parámetros, porque nos dimos cuenta que había pacientes con falla renal que sí orinaban, y decidimos usar el gasto urinario para los que van a dejar de orinar, y usar el índice de filtración glomerular para los que siguen orinando, porque al final lo que me interesa también es que puedan depurar, ¿sí? Eso es lo que me interesa también. Entonces agarran y dicen, muy bien, vamos a la primera fase. Si yo tengo un paciente, miren, que su gasto urinario es menor de 0.5 mililitros por kilogramo hora, y eso se mantiene por 6 horas,
repito, si tengo menor, ¿cuánto es nuestro valor normal? De 0.5 a 1, ¿sí? Sí. Ya está. Yo multiplico 0.5 por 60 sería 30. Y el paciente por hora. Y me doy cuenta que está comenzando a orinar 20 cc hora. Ya. Está más bajo. Ya, vamos a ver la siguiente hora. De repente mejora. Y sigo orinando 20 cc hora. 20 cc hora. 20 cc hora. Y me doy cuenta que a las 6 horas sigue con 20 cc hora. ¿Qué les está diciendo? Que posiblemente Algo está pasando que ha bajado oliguria. su gas urinal y que esto lo está llevando a un factor de Riesgo. riesgo. O solucionas el problema en este momento o este paciente va a pasar a la siguiente fase. Lesión. Ya. Ay, ay, ay. ¿Listo? Por eso es que monitorizamos 6 horas. En la otra opción dicen que la creatinina más o menos se va a multiplicar por 1.5 o hay una disminución del índice de tasa de filtración mayor a 25%. ¿Ya? O sea, va a bajar, no totalmente, pero ya hay una disminución. Uno es laboratorial y el otro es del gasto urinario. Si lo captaron en este momento, doctor, si ya ha pasado 5 horas y veo que está 26 horas, no voy a esperar hasta las 6 horas, creo que esto no va a solucionarse, hay que solucionar la causa. Pregúntese, ¿será pre-renal, será renal o será post-renal? Averiguamos. Y veamos, ¿cómo está su presión arterial? Doctor, está chocando. Ah, pero Ya, listo. Oye, súbele, ponle la adrenalina y sube la presión. Y boom, la presión sube y comienza a orinar. Y ya no orina 20 cc hora, sino comienza a orinar 40, 50, 60 cc hora. ¿Qué tal? Está bien. perfecto. En pocas palabras, lo que te estaba diciendo el paciente, que estoy en riesgo, atento, porque mi riñón está comenzando a fallar porque está bajando mi perfusión. Mejoraste la perfusión y lo sacaste del factor D. Pero como a veces te distraes y no estás atento a lo que pasa con tu paciente entra a la siguiente fase. Lesión. Es decir, el paciente ya tiene menos, igual sigue con 20 cc, 20 cc. Y miren lo que le pasa a mis queridos internos. Dicen, el interno así viene y dice, sí, bueno, me voy a mi casa, tengo una reunión, voy a estudiar, voy a hacer. Y lo deja el paciente, el te regresa y se da cuenta que ya pasaron 12 horas y se va en su registro de la enfermera y dice, oye, 20 cc horas, toda la noche orina 20 cc. Ya pasaron 12 horas. ¿Y qué fase ya está? En pocas palabras, cuando vas entre 6 a 12 horas, tu riñón ya se está lesionando. Esa fase de lesión pudo haber sido evitada si es que le hubieses colocado que noradrenalina, si fuese el mismo caso anterior. Pero como no le colocaste, siguió con hipoperfusión y el riñón se lesionó. ¿Qué pasa con la creatinina y la tasa de filtración? Va a una disminución mayor al 50% de la tasa de filtración normal que tenía. Si tenía 120, ¿cuánto va a tener? 60. Pero ya baja la tasa de filtración. Doctor, como sigo despistado y no lo he mejorado todavía, pasa a la siguiente. ¿Y qué va a hacer? Falla renal. ¿Qué significa esto? Que el paciente ya va a comenzar a orinar menos de 0.3. Es decir, si yo peso 60, sería menos de 18 mililitros. O sea, comienza a orinar, doctor, está orinando 5 cc hora, 10 cc hora. Ya es muy bajo. ¿Listo? Y el paciente orina bajo por 24 horas, o si no orina absolutamente ni una gotita en 12 horas, quiere decir que el riñón ya falló totalmente. ¿Dónde vamos a encontrar a los pre-renales normalmente? Lesión. Al riesgo. Riesgo. Al riesgo. Riesgo y lesión. ¿Ya? ¿Los dos? Sí, en los dos. Riesgo y lesión. Pero en falla, doctores, ya hay necrosis. O sea, en pocas palabras, lo que le provocaron por no atender y estar atentos al flujo urinario, ¿qué provocaron? Necrosis y falla renal aguda. Nunca debió llegar, ¿eh? ¿Y quiénes son los responsables? Los médicos. ¿Ya? Doctor, por tal motivo, riesgo, lesión y falla, y esto me permite clasificar por severidad y me da una alta sensibilidad. Miren, solo mirando el flujo ya me está orientando qué está pasando con mi paciente. Doctor, ya metí la pata, no me di cuenta, me distraje, no lo entendía, mi paciente ya no orina, doctor, está en anuria, 12 horas no orina. Bueno, probablemente este paciente va a tener que entrar a diálisis. Y solucionamos hasta que el riñón se recupere y vuelva a orinar.
pérdida de la función, falla renal persistente. Se dice, doctores, que si yo lo mejoro, lo hidrato, ahora sí lo he hidratado, pero ya se me cruzó por el riñón, ya basta. Y de repente veo que el paciente no mejora su tasa de filtración. Pues ya lo hidraté, doctor, ya le di antiinflamatoria y todo, y no mejora. Muy tarde. Si persiste la falla renal, ¿listo? Si la falla renal que se estableció persiste, no mejora por más de 4 semanas, estamos hablando que ya hay pérdida de la función y la necrosis fue severa. Doctor, he intentado que mejore y han pasado 3 meses y el paciente no mejora. Crónica ya. Es una enfermedad renal Crónica. crónica terminal. ¿Cuánto le queda? No crónica en realidad, sería terminal. Terminal, O sea, ya. llegó a la fase 5 y ya, así de rápido. Por eso que las rápidamente progresivas te llevan a esto en semanas, así, te lo destruye tu riñón y no queda absolutamente nada. Entonces, recuerden el rifle, ¿ya? Riesgo, lesión, falla, pérdida de la función, la parte terminal. Esto de acá, severidad, y esta netamente la parte de evolución. Entonces, averigüen, si es prerrenal, por ejemplo, si fuese renal, ¿qué causa sería? Glomerulitis, glomerulopatías. Si es PONS, obstrucción. Y si es obstrucción, básicamente va a disminuir su flujo, Y eso compresiona. ¿listo? Va a disminuir su flujo rápidamente. ¿Eh? Ellos disminuyen rápidamente, tendré que probar una sonda, si es prostático, y ver si mejora o no. Siguiente. Bueno, muchos no estuvieron de acuerdo porque les era muy difícil estar ahí atentos, estar pendientes, ¿no? Y es por eso que en el año 2004 surge lo que llamaba la acreditación AKI. Puede ser aquí o no, aquí o no. Sí. Aquí. Aquí estamos varios. Claro, por eso que. ¿Han escuchado? Aquí. Aquí, sí. La clasificación AKI es Aquí. la acreditación que ustedes ya deben conocer. Sí. Y existen 3 estadios de falla renal. Siguiente. Es una modificación en realidad de Ricla, porque si bien gasto urinario, ¿qué dice acá? Menor a 0.5 por más de 6 horas, ¿se acuerdan? Igualito. Sí, igual. Gasto urinario menor de 0.5 minutos por más de 12 horas. Y gasto urinario menor de 0.5, ya no le ponen 3, 0.5. O sea, están diciendo, no vas a esperar que orine más poquito y vas a esperarlo, ¿no? Ya, o sea, basta que ya sea más de 24 horas o una media más de 12 horas, automáticamente este paciente ya tiene. Y lo clasifican ya no en rifle, ¿no? Riesgo, lesión y falla, sino dicen falla renal aguda, estadio 1, falla renal aguda, estadio 2, falla renal aguda, estadio 3, o aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Y también se basa en función a la creatinina. Si hay un incremento de creatinina igual o mayor a 0.3 o incremento de 150 a 200% de la basal, ya estamos hablando de lesión renal estadio 1. Si el incremento de creatinina es mayor a 200% del basal, estadio 2. Y si es más de 300, estamos en estadio 3 o con creatinina de 4 o más. O sea, basta que venga un paciente con creatinina de 6 Ya es. y es una aquí 3. Tiene 4.5, aquí 3. No tiene que calcular nada, es una aquí 3. ¡Pum! ¿Cuál es el más usado? El más usado de los dos, rifle y aquí. El rifle ya no se usa. Aquí. Fue descartado y se usa ahora el aquí. ¿Ya? Siguiente. Pero, ¿has escuchado el CADIGO? ¿Te suena? Sí. Sí, la clasificación. En el año 2012 ellos publican sus propias guías. Siguiente, por favor. Y ellos dicen, muy bien, ¿para qué? Y eso, mira, yo no entiendo por qué, si al final usan lo mismo. Sí. La verdad. Miren, acá dice, ¿qué dice acá? Menos de Menor 3. de 0.5 por más o menos 6 horas. menos de 6 horas. Más. Perdón, más de 6 horas. Y acá, menor por 6 horas. 6 horas. En pocas palabras, ya no tienes que esperar a que sea más. O sea, tú, lo que trata el CADIGO dice, para que si ya estás viendo que tu paciente está orinando en las horas menos flujo, ya pues, ya es más que evidente, no estés esperando. Entonces, CADIGO lo que dice, anticípate. Busca la causa y no esperes que se cumpla el tiempo de 6 horas. Por eso es que nosotros en el hospital, cuando pasan 3 horas y vemos que su flujo es de 10 cc hora en primera hora, segunda, tercera, ya actuamos. No voy a esperar a que llegue a las 6 horas y se pase más tiempo en daño renal. Siguiente. Bueno, en pocas palabras, doctores, nosotros vamos a manejarlo en función a creatinina y a flujo urinario.
Pero se agregó una nueva que es la cistatina C, que muchos de ustedes van a ver. Y la cistatina C, doctores, es... A ver, ¿se acuerdan que les dije quién se altera primero el flujo urinario y después la creatinina? Porque me ha pasado que no orina y le pruebo creatinina y está normal. Pasa 6 horas y recién la creatinina comienza a subir. Pero, oh sorpresa, cuando dejan de orinar, la cistatina C también ya se eleva al mismo tiempo. Entonces, ¿quién es el mejor predictor de falla renal aguda? Cistatina C. Cistatina C, más que la creatinina, por si acaso. Desde ahora tenganlo presente. ¿Ya? Siguiente. Bueno, en el mundo hay poblaciones muy altas de falla renal, en su mayoría iatrogénicas, doctores, a causa del médico. ¿Ya? Aproximadamente la falla renal aguda se va a dar en un 5-20% de los ingresos hospitalarios. La falla se va a presentar en el 30% de los pacientes que entran a la UCI. Yo diría hasta el 50%. La mitad de los pacientes se falla renal aguda. Más frecuente en personas adultas, entre un 20 a un 60% de pacientes que requieren diálisis. Y la mortalidad, 7%. ¿Ya? No es mucha la mortalidad, en ese caso. Pero ese 7% se aumenta cuando el médico no entiende el proceso. ¿Qué tienen ahora? Te mato. ¿Terminamos esto? Gracias. ¿Cuál es la causa por el cual los pacientes hacen epidemiología? Entonces, eso que les gusta. Epidemiología. ¿Ya? Hay presentaciones bimodales, por ejemplo, en el área urbana, ¿cuál es la principal causa por la cual se da fallas? Sepsis, doctores. Sepsis, ¿ya? Es la principal causa de falla renal aguda. Los pacientes sépticos, ¿no? Que hacen shock séptico, septicemia generalizada, ¿no? Los grados que ustedes conocen. Ustedes ya saben diagnosticar la sepsis a la perfección, así que no hay problema. Uso de drogas, ¿ya? Y en la zona rural, adivinen qué es lo que causa más. Diarrea, doctores. ¿Cuántas pacientes con falla renal por diarrea se han tenido en Iserú? Doctor, mijito, no orinan. ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Y por qué no las traigo? No, es que pensé que iba a orinar. Y en verdad lo derivé al hospital y la creatina salía en 4, creatina en 5. Pobrecito, toda la noche deshidratado. Por hipovolemia. Por hipovolemia. Diarrea. ¿Qué? Ya. ¿Cuál es la principal presentación de falla renal aguda? La prerrenal. ¿Qué porcentaje? 70% aproximadamente, 60-70%. De ahí le sigue la renal, 20-30%, y después la postrenal obstructiva, 10%. No se olviden, la prerrenal es la más importante. Siguiente. Factores de riesgo. Una cosa, estos son dos términos que tienen que saber. Una cosa es exposición y otra cosa es susceptibilidad. Diferencia. Unos son susceptibles. ¿A qué? ¿Ya? Hay susceptibilidad y otra cosa es exposición. ¿Qué significa eso? ¿Qué factores de riesgo? ¿Cuándo es exposición? Una sepsis, si uno se expone a una sepsis, puede hacer falla renal. ¿Listo? Un shock hipovolémico, un trauma, una quemadura, cirugías cardíacas, cirugías mayores no cardíacas, drogas neurotóxicas, sustancias de contraste e intoxicaciones pueden causar la exposición a esto, te genera falla renal. La susceptibilidad significa que yo soy un paciente deshidratado, me hace más susceptible a que yo haga falla renal, muy fácilmente. Si soy un anciano de 80 años, También. no sé que voy a hacer falla renal, pero soy más susceptible a desarrollar la enfermedad. Género femenino, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres son más susceptibles a hacer falla renal aguda? Autoinmunes. Ya, autoinmunes, está bien. Una. 2. ¿Ah? Infecciones urinarias, puede ser. ¿Qué más? Hormonales, no, lo contrario, se protegen mucho los estrógenos. Menstruación. ¿Por qué, doctores? Porque imagínense que está en su fase menstrual y le viene Cierto. una deshidratación, una exposición, o sea, aparte de la pérdida de sangre, pierde volumen y están muy susceptibles. Susceptibilidad, término diferente, por si acaso. Ya tengo enfermedad renal crónica, tengo diabetes, tengo cáncer, tengo anemia, me hace susceptible a que haga falla renal aguda. Entonces no se olviden
tenemos tres causas. O es el riñón, o es la perfusión, o es que la vía de excreción está obstruida. ¿Sí? Siguiente. Ahora, quiero que recuerden una cosa. ¿Por qué es reversible? Porque el riñón se regenera. ¿Así? Tú cuando haces necrosis tubular aguda por hipoperfusión o por toxicidad, tus células van a morir, pero no significa que no se puedan reparar. ¿Cuánto tiempo va a demorar? 10 días. Durante 10 días no vas a orinar. Y el objetivo de ti, de tu función como médico, es que sobreviva esos 10 días a que ese riñón vuelva a funcionar. Diálisis por 10 días entonces. Si es que se puede hacer diálisis. ¿Y si no tiene diálisis, doctor? Manejo médico. ¿Cómo? Por eso Pero no orina, doctor. Justo estos son sus asas de gen que acaban de morir. Ahora, pero dale furosemida. Hidro. No, tampoco. No, acaban de morir. No, tampoco. Y por acá están sus tubos control distal también que acaban de morir. Dale furosemida, a ver. ¿Va a funcionar? Inhibidor de anhidrasa Bien, carbónica. entiendo lo que estoy diciendo. Esto es su asa de Henle, su túbulo proximal, su túbulo distal, todo está necrosando. Más furosemida. Ahora le vas a dar furosemida, va a orinar si ya no hay asas de Henle. Más ¿Dónde actúa la furosemida? hace gen. El asa de Henle, pero si no hay asa de Henle. Más para estimular los jugos que. Por eso les va a pasar a veces, doctor, le hubiera puesto furosemida en una ampolla, 2 ampollas, 3, no orina nada. No orina nada, absolutamente nada. 20. ¿Qué pasó? Sus asas de Henle necrosaron totalmente. Así le metas furosemida 20 ampollas, no va a orinar. ¿Dónde va a actuar la furosemida si no hay asas de Henle? ¿Cuánto todas? Dosis máxima. Diálisis. Y si no hay. Por eso, si a ver, calculamos la furosemida. ¿Cuánto le van a dar de furosemida al paciente? 1 miligramo por kilo. Ya, ese es su cálculo matemático. ¿Cuánto pesa? 60 kilos, 60 miligramos. Le voy a poner 3 ampollas. Una ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas. Y le voy a poner las 3 ampollas juntas. Y no orinan nada. Una ampolla más. Nada. Pasa 3 horas, otra ampolla. Una ampolla por hora. Y no orinan nada. Ya descartamos las Ya, pruebas. no es. ¿Que vas a esperar que pasen 6 horas, 8 horas, 12 horas? De frente va a diálisis. ¿Por qué? Con las horas ese paciente se va a complicar. ¿Y si no hay? Ya, si no hay diálisis, tienes tu función de mantenerlo vivo por lo menos los 10 días. ¿Cuál es la complicación que va a desarrollar este paciente con falla renal? Hiperpotasemia. A ver, ¿qué complicación va a ser? Síndrome urémico. Ya, va a elevarse la urea. Acidosis. Otro. Acidosis. Acidosis metabólica. Hiperpotasemia. Hiperpotasemia, 3. Calcio. ¿Mm? Sí, está bien. Acidosis. Acidosis. Uremia. O síndrome urémico. Laura. Edema. Sí. O. ¿Qué dice el plagio? Ya, doctores, lo que quiero que entiendan manejo médico, si está haciendo acidosis metabólica, ¿qué le voy a dar al paciente? Bicarbonato. Ya. Si está haciendo hiperpotasemia, ¿qué le voy a dar? Insulina. Beta 2 agonistas. Y algo más. Y bicarbonato también, porque alcaliniza la sangre. ¿Qué vas a producir? El potasio disminuye. Ya está. Hasta ahí estás manejándolo médicamente. Hasta que tengas la esperanza de que pueda orinar. ¿Listo? Electrolitos. El paciente está comenzando a hacer encefalopatía urémica, se está comenzando a desorientar. Diálisis. ¿Cómo le quito la urea si no orina? ¿Qué lo por el aliento? Por aliento, que lo es hiperventilar. No, ¿cómo? No hay nada que puedan hacer, doctores. Si no entra, o sea, si médicamente ven que lo están estabilizando y por ahí que se queda tranquilo con la acidosis, lo logran manejar, doctores, bien, pero si no mejora, tienen que entrar a diálisis de emergencia. Y decir a la familia, tienen un par de días y si no van a morir. Si no tengo una máquina de diálisis, ¿cómo va a morir? Si luego otra que defeque más rápido y gotas así. Ya está. Una de las teorías de su compañero dice, ¿qué pasa si le produzco diarrea? Te puedes tirar más. Pero ¿La diarrea qué te hace perder? Líquido. Líquido, ya, por ahí le quito dientes. Ya.
ya. que también pierdo por la diarrea, Electrolitos. bicarbonato, pierdes potasio, pero vas a perder bicarbonato. Pero le pones. Pero lo voy a reponer. Le generas un hipernatremia. Ya, le pongo bicarbonato, por lo menos le estoy bajando el potasio. Y un poquito le puedo bajar la urea, porque también puedo eliminar un poco de urea por vía de digestión. Ya, puede ser. Lo de sangres. Lo que está haciendo su compañero es. Salvaje. Ana. Es que en verdad, Nivel cero. yo me acuerdo muy bien que tuve un paciente que no tenemos para referirlo 12 horas de un pueblo para que llegue a un hospital que todavía no tenía diálisis. Y no sé cómo el paciente hace diarreas. Y era tanta la cantidad de diarreas que el paciente comenzó a despertar y sus niveles de potasio no subieron. Bajaron. Claro, que la diarrea Es que pierde el electrolito. comenzó a perder volumen y sí, pues, lo ayudó. No sé si fue casualidad de la vida, pero sobrevivió y llegó por lo menos a pelear su diálisis. ¿Ya? Y tiene manejo médico, y tiene a qué me refiero, solucionar las causas de complicaciones de la falla renal. ¿Ya? Doctores, tienen que esperar 10 días, pero en algunas personas con solamente 7 días ya regeneran. Ya comienza a haber desgoce de orina y tú sonríes y dices, ya empezó a orinar. Entonces una persona que entra diálisis puede salir después que se regenera, normal. Sí, por eso que la diálisis en falla renal aguda es transitoria. Transitorio, ya. entonces. No es que se van a quedar con falla con diálisis. Depende del nivel de necrosis, por ejemplo, si es mayor, ya no va a ser. Por eso, si es necrosis total son 10 días. ¿Qué pasa si ha necrosado solamente el 50%? 50% necrosó y 50% No funciona bien. Medio niño. Ahí es donde te va a funcionar tu furosemida. Ahí sí. Claro, ahí te funciona tu furosemida. Por eso dice, doctor, tiene falla renal y le he puesto y ahora comenzó a orinar. No mucho, pero está orinando. ¿Por qué está orinando? Porque no han necrosado todas. Si tienen la dicha de tener un paciente que le ponga furosemida y comienza a orinar, un consejo, escuchen este consejo, en pacientes renales usamos megadosis de furosemida. Sí. Repito, en pacientes renales usamos megadosis de furosemida. ¿Por qué? Porque con la megadosis de furosemida, por lo menos las pocas asas de Henle que tiene, vamos a estimular a que orine. Y lo que más me interesa es que orine. Por lo menos con eso voto potasio, voto la urea, voto creatinina. Trato de estabilizar al paciente. ¿Ya? Si logran, por eso digo, si ponen furosemida y comienza a orinar, chévere. Pero para esto tienen que establecer la causa. Si la causa es prerrenal, no le van a meter furosemida. Bueno. ¿Qué tienen que hacer si es prerrenal? Hidratar o mejorar la presión arterial. Las presiones. Captan la idea, ¿no? Sí. Ya. Si es renal, pues usen furosemida. Y si es postrenal, ¿uso furosemida o no? No, ¿qué haces? Hidro. Porque para que no esté orinando, quiere decir que la obstrucción es total. Exacto. Y si la obstrucción es total y le metes furosemida, ¿qué vas a causar? Hidronephrosis. Bota mal calcio. ¿Litotricia o diálisis? Hidro. No, a ver, es una hiperplasia prostática. Ah. Ah, ya, entonces no. Tiene Ya, una sonda, ponen la sonda y orina. Ya está. Puntos. Doctor, y si hubiera falla renal en solo riñón, pero otro riñón funciona normal, ¿cómo se debería ver? No hay nada que hacer porque el otro riñón va a compensar. Pero se va a hipertrofiar. No se darían cuenta entonces hasta que No. A no ser que tenga un cólico renal y le hagas un neurotem y ves que el riñón tal está. Un eco. Esos pacientes no hacen falla renal aguda, por si acaso. Hacen Recuerden cambio. que la definición de falla renal aguda es cuando la sumatoria de ambos riñones. Un riñón puede estar muriendo y el otro riñón funciona bien, no va a ser falla renal aguda desde un punto de vista sumativo. Desde un punto de vista uno dice, ya ese riñón sí está haciendo falla renal, pero no valoramos nosotros eso, valoramos un conjunto. ¿Sí? ¿Se entiende? Siguiente. Y bueno, las lesiones renales agudas me pueden llevar a hacer falla renal crónica. A ver. Y la falla renal crónica me puede llevar. Doctores, no se olviden, los pacientes con falla renal crónica pueden reagudizarse, por si acaso. Tienen todo el derecho de volverse a agudizar. Ya, siguiente. Bueno, prerrenal, renal y postrenal, siguiente. Ya hemos explicado las causas. Alto. Recuerden que la prerrenal me causa hipoperfusión,
se activan mecanismos de defensa como un sistema de renal, sistema simpático, hasta el ADH y la vasodilatación de la arteria aferente también juega un papel importante, ¿ya? Porque necesito mejorar la perfusión. ¿Listo? Vean cómo cuando se activa un sistema de testosterona se genera más presión de sodio, agua. La angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción de la arteriola eferente. Pero se supone que va a haber un mecanismo de vasodilatación de la arteria renal aferente. Se supone. Entonces va a haber como que tratando de mejorar la tasa de filtración glomerular, que trate de filtrar. Pero si sigo la hipoperfusión, doctores, ¿qué va a pasar con mi arteriola aferente? Se va a cerrar totalmente. Porque voy a tener más angiotensina 2. Actúa en la aferente y también va a actuar en la aferente. Y el paciente deja de orinar ya porque toda la sangre ya no pasa por el riñón. Es el estadio más grave. Y vean cómo todo mi sistema simpático va a hacer vasoconstricción, mejora el gasto cardíaco, ¿listo? Potencia la vasoconstricción de la aferente. Y vean todo este sistema, ¿cuál es su propósito? Que tu riñón no muera. ¿Ya? Pero alguien por ahí dice, uy, me ves hipertenso. Vamos a Y le dan su captopril. Y lo matas. Y vas a terminar causándole falla renal aguda. No se da antihipertensivos en pacientes deshidratados. Claro, sí. ¿Ya? Van a causarle falla renal aguda. Y el paciente se los va a agradecer. No subí. ¿Listo? No se olviden, hay causas de falla renal que puede ser por volumen, gasto cardíaco, problemas vasculares, shock séptico, por hipoperfusión renal por medicamentos, IECAS, tengan cuidado, o hiperviscosidad como mieloma múltiple o las macrogliopatías o policitemias, ¿no? Que también pueden causar, ¿no? Arritmias, ¿ya? Siguiente. Bueno, lo que habíamos hablado, siguiente. Ya, no se olviden, SET, hipotensión, taquicardia, reducción de la presión yugular, está hundido. Las venas, tú ves la vena acá y está metido para adentro, está seco, como digan. Disminución de la turquesa cutánea, mucosas secas, reducción de la sudoración y oliguria. ¿Listo? Así llegan los niños. Siguiente. Entonces, parenquima, doctores, puede ser por lesión tubular, intersticial, glomerular y vascular. Mi maestro decía que los problemas renales solamente existían dos tipos: o es glomerular o es tubular. No existe más, eso es toda la nefrología. ¿Se dañó el glomérulo o se dañó el túbulo? Y eso tiene que responderse cuando venga el paciente. O es tubular o es glomerular. Doctor, ¿pero qué tubular? Porque está cerca del intersticio. ¿Y quiénes acompañan básicamente a los túbulos? La parte vascular, los vasos rectos. O también a nivel glomerular. Entonces, siguiente. ¿Cuál es la principal causa de lesión parenquimal? Tubular. Necrosis tubular aguda. ¿A causa de quién? De que el médico no hidrató adecuadamente al paciente o que el familiar trajo muy tarde al niño o a la persona. La otra es la nefritis intersticial, que es como el asma, ¿ya? La nefritis intersticial, que es un asma del riñón, una alergia del riñón. Las glomerulopatías y las vasculitis. Las necrosis pueden ser por isquemia, que básicamente, doctores, es lo que es hipoperfusión. O sea, una prerrenal se convierte en renal. Y otros, nefrotoxicidad, que vamos a ver. Siguiente. La necrosis tubular aguda, doctores, no se olviden, isquemia, 50% es la causa, toxicidad, depósitos intratubulares, hemodinámicas por falta de volumen o presión arterial baja. Siguiente. Miren, hemodinámicas isquémicas, estados prolongados de prerrenal. Doctor, ¿cuánto tiempo tengo para poder mejorar? Si les llega antes de las 24 horas, todavía podemos salvar ese riñón. Si le llega antes de las 12 horas, ténganlo por seguro que lo van a salvar. ¿Listo? Sepsis, hipotensión sistémica, isquemia a nivel tubular, ya, también, no se olviden, por distribución de la sangre córtica medular, y secundaria a disminución real y severa del volumen circular. Siguiente, necrosis tubular aguda, no se olviden. Acá viene lo interesante, para finalizar. Doctores, el inicio de la insuficiencia renal parenquimatosa es horas o días. Hay un periodo de hipoperfusión, tasa de presión disminuye, su flujo disminuye, incrementa la creatinina. Así empezó tu falla renal. ¿Se va a mantener cuánto tiempo esta falla renal? De 1 a 2 semanas, promedio 10 días. ¿Sí? Y lamentablemente se va a mantener así.
Y para su suerte, después de eso viene la fase de recuperación. Y sucede, doctores, que estas células nuevas son como aquellas células que recién están aprendiendo a funcionar y viene una fase que se llama de poliuria. ¿De qué? ¿Listo? Muy bien. Y ahí terminamos.